Habíamos visto un tipo de oración de relativo que era aquel que tenía un antecedente expreso, como es el caso siguiente. La llave que nos encontramos está en la conserjería. Aquí tenemos el antecedente llave. Y por tanto, esta oración de aquí tiene un pronombre relativo, por eso es una oración de relativo que se refiere al antecedente llave. Hay otro tipo de oraciones subordinadas de relativo que son aquellas que no tienen antecedente expreso, es decir, que esta palabra no la tendrían. En esta categoría, en esta clasificación, tendríamos dos subtipos, que son los que vamos a ver hoy. Las relativas libres y las relativas semilibres. Como introducción veremos que las relativas libres son aquellas que tienen los nexos subordinantes quién o quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, dónde, cómo, cuándo, cuánto. Quien ríe el último ríe mejor. Daos cuenta, para empezar, que siendo esto un relativo, no tiene a la izquierda ningún antecedente. ¿A quién nos referimos con ese quién? De la misma manera, cuando tenemos este cuándo ¿a quién se refiere? No tiene un antecedente. Esto es el verbo, no es un antecedente. Asimismo, las relativas semilibres van introducidas por los nexos el qué, la qué, los qué, las qué. Tú eres el que conoce sus gustos. Este qué no tiene a la izquierda, no tiene delante un antecedente claro. ¿A quién se refiere? Podemos imaginarlo, podemos intuirlo, tú eres la persona que conoce sus gustos. La persona que ríe la última ríe mejor. Fuimos el momento cuando nos dijiste. Persona, momento, el chico, etc. Podemos intuirlos, pero no hay antecedentes expresos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Las oraciones de relativo sin antecedente expreso. En este caso, vamos a empezar con las semilibres. Es decir, con estas, el qué, la qué, los qué, las qué, porque son las más intuitivas, las más fáciles de comprender. Fijaos en el siguiente ejemplo. Las oraciones subordinadas de relativos semilibres también se pueden llamar oraciones adjetivas sustantivadas, o por lo menos antes se llamaban adjetivas sustantivadas, que es un concepto o un término mucho más fácil de comprender que aquel de oraciones semilibres. Repito, los nexos aquí de las semilibres serían el qué, la qué, los qué, las qué. Antes de empezar con las oraciones, que las tenemos aquí, vamos a comparar las dos, vamos a ver la base, es decir, la base de todo esto, de por qué las llamamos semilibres o adjetivas sustantivadas. Mirad, la chica rubia es un grupo nominal, no es una oración porque no tiene verbo, es un grupo nominal que consta de un núcleo, que es un sustantivo, chica, de un actualizador, un determinante, y de un adjetivo, rubia, que funciona como adyacente o complemento del nombre. Es un grupo adjetival porque rubia es un adjetivo, complementa a chica. Sin embargo, a este grupo nominal yo puedo quitarle, omitir, el núcleo, más que nada porque la economía de la lengua nos lo permite. Si nosotros sabemos que nos referimos a una chica y no a cualquier otro sustantivo, lo podemos omitir y decir la rubia. ¿Qué sucede en este caso? Que ahora, al no estar chica, rubia, lo que antes era el adjetivo o el adyacente, toma las cualidades del sustantivo. Este adjetivo, en otras palabras, se sustantiva. Es un adjetivo sustantivado, funciona como sustantivo, por tanto, esto es un grupo nominal. Lo mismo sucede con las oraciones adjetivas sustantivadas. Este adjetivo está sustantivado, pues en este caso, fijaos, tú eres el chico que conoce sus gustos. Esta es una oración subordinada de relativo con antecedente, como las que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, esta, tú eres el que conoce sus gustos, significa lo mismo que la anterior, pero desde el punto de vista sintáctico difiere en que la palabra sustantivo chico está omitido. Debería estar aquí. Sería este caso. Por eso la llamamos adjetiva sustantivada. Vamos a ver en qué consiste esto desde el punto de vista práctico, sintáctico. La primera oración es la que hemos estado haciendo hasta ahora. Una oración subordinada de relativo con antecedente. Por tanto, tú sería el sujeto, todo lo demás predicado. El núcleo del predicado, del verbo principal, es eres. Es un predicado nominal, por tanto, y tendría que el chico que conoce sus gustos es un atributo. Tú eres el chico que conoce sus gustos, tú lo eres. Dentro del atributo tendríamos que él es el determinante, chico es el núcleo del atributo, y que conoce sus gustos es un adyacente. Y además tenemos un verbo dentro, por tanto tenemos una oración. Como yo puedo sustituir todo esto por un adjetivo, la oración es adjetiva. O en otras palabras, como hay un pronombre relativo que tiene un antecedente al que se refiere, pues es una subordinada de relativo con antecedente.
Dentro del complemento del nombre o adyacente tendríamos la de relativo y aquí dentro tendríamos que este que se refiere al chico, sería el sujeto. El chico conoce sus gustos. Entonces, aparte de nexo, es un sujeto y todo lo demás es predicado. Conoce núcleo, sus gustos complemento directo. Pues fijaos cómo se comporta una oración subordinada de relativo sin antecedente, o en otras palabras, una oración subordinada adjetiva sustantivada. Tú eres el que conoce sus gustos. Al omitir el sustantivo chico, que es el núcleo de este atributo, cambia radicalmente la situación o la naturaleza sintáctica de la oración. Hasta aquí todo bien. Tú eres el sujeto y eres el que conoce sus gustos, el predicado. Esto coincide con esto. Eres sigue siendo el núcleo del predicado nominal y esto sigue siendo el atributo. Sin embargo, fijaos, como aquí ya empieza el verbo y el que se refiere al verbo, el paréntesis comenzaría aquí, no aquí, y terminaría al final. En otras palabras, igual que aquí teníamos un núcleo que era un sustantivo y lo que venía al lado era un adjetivo que lo complementaba, al no tener aquí el núcleo, el supuesto núcleo, el chico, este adjetivo que tenemos aquí, el que teníamos aquí, igual que sucede aquí, se sustantiva y por tanto se convierte en núcleo, por así decirlo. Entonces la oración, en vez de empezar aquí, a este nivel, dentro del atributo, empieza al mismo nivel del atributo mismo. Y aquí dentro tendríamos que el que, siendo que el chico, la palabra chico, que tenemos que deducirla por contexto, el chico conoce sus gustos, todo esto, el que, se analizaría junto, como si fuera un solo nexo. Y a la vez coincide con el sujeto. Y todo lo que no es sujeto sería predicado. Dentro del predicado conoces el núcleo y sus gustos es el complemento directo. Fijaos en otro aspecto. Tú eres eso. Aquí ya no tendría una función de complemento del nombre o de adyacente, como lo tendríamos en el caso de los adjetivos. Aquí, al hacer funciones de un sustantivo o de un pronombre, que es lo mismo desde el punto de vista sintáctico, tendríamos que hace funciones típicas de una oración subordinada sustantiva. Pero ¿por qué no es una sustantiva exactamente? Porque la de atributo es una función típica de las sustantivas, igual que la de complemento directo, indirecto, término del complemento indirecto, perdonad, término del complemento de régimen, etc. Las adjetivas o de relativo con antecedente siempre hacen la misma función, la de complemento del nombre adyacente. En este caso, la oración subordinada relativa semilibre o adjetiva sustantivada, la que no tiene antecedente, hace la función de atributo, una cosa que no sucedería en las adjetivas normales. ¿Por qué? Porque es una adjetiva sustantivada, aunque puede funcionar como un adjetivo, tiene las funciones de un sustantivo, como pasa aquí. Por tanto, haría las funciones de una oración subordinada sustantiva. Así que esto no lo puedo sustituir por un adjetivo, sino por un pronombre o un sustantivo. Por ejemplo, tú eres el conocedor. Conocedor por sí mismo es un adjetivo, pero lo que estamos haciendo aquí es sustantivar ese adjetivo porque le ponemos delante un determinante. Tú eres el chico conocedor. Al quitar chico, el adjetivo conocedor se sustantiva. En este caso no, aquí experto es un adjetivo netamente. ¿De acuerdo? Esta es la principal característica. Después vosotros reflexionad al respecto.